Las emociones aparecieron en el mundo antes que la inteligencia. Por eso, son las primeras en aflorar cuando nuestra mente cree estar en peligro o requerimos convivir con otras personas para asegurar nuestra supervivencia, tanto uniéndonos a otros como permitiéndonos superar ausencias. Las emociones por sí solas no son malas o buenas. Ellas están ahí para cumplir su función. La diferencia está en cómo las manejamos. Aquí entra la inteligencia emocional. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. En el trabajo no es suficiente ser productivo, inteligente. Es importante desarrollar habilidades emocionales. Conciencia de sí mismo cuando sabemos lo que sentimos y lo usamos para tomar decisiones siendo realistas de nuestras capacidades y ten confianza en ti mismo. Autorregulación facilitando nuestras emociones sin interferir con las cosas que hacemos, siendo conscientes en la búsqueda de objetivos y ser capaces de recuperarnos del estrés emocional. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de regular y controlar los sentimientos propios y de los demás. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, las técnicas infalibles para fomentar la comunicación asertiva en la organización. Invitamos a nuestra experta, la doctora Dayana Lago, psicóloga magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias. Voy a bajar un poquito la luz porque ya se ve mejor. Listo, muy bien. Bueno, bienvenidos ustedes también a esta sesión del día de hoy, hablando hoy de comunicación, un tema tan importante para que los equipos de trabajo puedan funcionar. De hecho, para que todo aquello que hemos hablado en estos jueves acá pueda funcionar y se pueda dar, necesitamos de la comunicación y es el arma transversal de todos estos pequeños logros que necesitamos que comiencen a ocurrir en el mundo y en nuestro equipo, nuestra organización, ¿no? Así que el tema de hoy, pues, es sin duda un tema que nos aplica no solo para riesgo psicosocial, nos aplica para todo lo que queremos lograr en la vida y nos aplica, lógicamente, para desarrollarnos cada vez más como seres integrales. Una buena comunicación, una comunicación consciente nos acerca cada vez más a este ser humano ideal que todos en algún momento hemos querido llegar a ser o proyectamos ser. Entonces, pues bienvenidos a este ratico de educación, hablando de educación como un arma poderosa para cambiar el mundo. Vamos a sacarle provecho lo más que podamos y bueno, estaremos atentos en todo caso si se presenta alguna inquietud para resolverla. Vamos a arrancar con nuestro tema número 20. Vamos a arrancar con el objetivo. El objetivo de hoy es brindar herramientas para fortalecer la comunicación asertiva en las relaciones personales en la organización. Es decir, si queremos que una organización tenga una adecuada comunicación y que podamos caracterizarla como asertiva, tenemos que enfocarnos en el individuo, es decir, en nosotros. Primero tenemos que ver
nosotros cómo nos estamos comunicando, cómo son esas, el estilo de comunicación que tenemos y esas características que estamos aplicando dentro de nuestros atributos de comunicación. Y luego sí podemos entonces llegar a pensar en una comunicación un poco más de conjunto, ya del sistema. Pero por eso es importante que en el webinar de hoy nos enfoquemos primero en comprender el concepto, todo lo que hay alrededor del concepto, bueno, la generalidad, porque en un ratico de una hora, pues es difícil abarcar todo lo que la comunicación como rama de investigación de la psicología, pues abarca, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en esos conceptos claves, pero luego, y ahí es donde me refiero a lo que debemos como comenzar primero por nosotros mismos, vamos a abordar las estrategias de la comunicación asertiva, pero en nosotros, es decir, nuestro comportamiento comunicacional, cómo es, para luego entonces ver qué actividades podemos hacer en el equipo de trabajo que fomenten esa comunicación asertiva. Tanto en el momento 2 como en el momento 3 vamos a tener esas técnicas infalibles que sí o sí aplicándolas va a mejorar la comunicación asertiva en la organización. ¿Listo? Entonces arranquemos con el sondeo para ver cómo nos va en la tarde de hoy. Este sondeo es más un sondeo reflexivo. Estoy segura que todos van a tener las respuestas bien en estas preguntas, pero es más como para que empecemos a reflexionar acerca de los contenidos, de lo que estas preguntas nos quieren transmitir hoy. ¿Listo? Entonces arranquemos con el sondeo. Bueno, doctora, muchas gracias. Les recuerdo a nuestros participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es una característica observable de una persona asertiva? A, habla fluida. B, tensión corporal. O C, inseguridad. Seleccione la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 91% dijo habla fluida, 7% tensión corporal y un 2% inseguridad. Vamos con la segunda pregunta. En la asertividad, la persona no agrede, sino que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos. ¿Esto es verdadero o es falso? Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 96% dijo verdadero y un 4% falso. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿Cuál respuesta corresponde a esta afirmación? Su finalidad es comunicar nuestras ideas sin la intención de perjudicar. A, lenguaje corporal. B, expresión consciente. O C, expresión inconsciente. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados de esta tercera y última pregunta de la primera parte del sondeo. El 26% dijo lenguaje corporal, un 72% expresión consciente y un 2% expresión inconsciente. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora Dayana nos va a brindar las respuestas correctas. Listo, Doc, te dejo para que continúes. Listo, muchas gracias. Bueno, ven, estaban bastante sencillas. La idea de las preguntas es comenzar a ver, pues, cómo entendemos nosotros la asertividad, porque nosotros sí sabemos lo que es la asertividad, sí identificamos cuando una persona está siendo asertiva. En su comportamiento observable lo vemos, pero a veces, y ahí es donde empezamos a reflexionar, nos cuesta tener comunicación asertiva y entonces vemos como algo tan aparentemente sencillo se vuelve un problema a veces en los equipos de trabajo que termina generando trastornos de relacionamiento y empieza a hacer que
el clima laboral y el riesgo psicosocial se incrementen, el clima se desfavorezca. Entonces, es la pregunta, ¿no? Si lo tenemos tan claro, si somos capaces de identificar cuándo alguien es asertivo, si es el ideal que todos reconocemos como un buen estilo de comunicación, ¿por qué nos cuesta tanto a veces, en ciertas ocasiones, ser asertivos? Entonces, por eso traje esas preguntas. Vamos entonces a ir revisando los conceptos y ustedes pues vayan reflexionando frente a lo que pueden ustedes hacer con esta información para ser un poco más asertivos cada día. ¿Listo? Entonces, para reflexionar, la asertividad constituye un estilo de comunicación, partamos, esa es la primera parte de la frase, es un estilo de comunicación. Entonces, eso quiere decir que no es una acción, no es que yo soy asertivo por momentos y en otros momentos no lo soy, no es que yo decido como que encender un interruptor en el que asertividad on-off, no, es un estilo de comunicación, ¿vale? Es una manera en que nosotros solemos comunicarnos con el entorno, de manera que sí es verdad que hay personas con las que entablamos ciertas dinámicas y en el sistema organizacional pasa mucho, en que puede cambiar el estilo de comunicación. O sea, nosotros sí nos adaptamos al entorno y nos adaptamos a esas pautas que vamos construyendo en esa relación, ¿sí? En esa dinámica. Entonces sí puede ser que con ciertas personas seamos más asertivos que con otras. Pero lo cierto es que la comunicación al final es un estilo de comunicación, o sea, es un estilo, un comportamiento, por eso se llama comportamiento comunicacional, que es observable y que está en nuestro patrón de conducta de relacionarnos con el entorno, ¿no? Entonces, es un estilo, es algo que vamos puliendo, es algo que vamos volviendo hábito, es algo que se va volviendo parte de nosotros y por esta razón ya se vuelve un proceso casi que automático, que se vuelve por lo tanto bastante inconsciente y nos cuesta a veces identificar cuándo estamos siendo asertivos, cuándo no. Nos cuesta darnos cuenta de aquellos momentos en los que nuestra asertividad como que se va un poquito de lado y empiezan a aparecer rasgos de pronto más pasivos o más agresivos, porque pues es precisamente eso, un estilo que es tan parte de nosotros que se automatiza, se vuelve inconsciente y perdemos de vista ese tinte consciente del ejercicio de comunicar. Por esa razón, al estar vinculado a las habilidades sociales, debemos trabajarlo. ¿Por qué? Porque depende de nuestra comunicación la calidad de nuestra relación interpersonal, ¿vale? Qué tan asertiva es también nuestra comunicación en esa relación interpersonal va a depender de qué tan conscientes somos en esa comunicación. Es decir, es un ciclo, como todo lo que solemos ver en temas de comportamiento y hábitos, pues todo se termina volviendo un ciclo, un patrón que repetimos y tenemos que entrar a revisar qué es lo que está pasando, en qué punto estamos nosotros rompiendo como ese fluido, ese proceso, para ver por qué pues de pronto estamos siendo, no estamos cumpliendo con el objetivo de ser eso que deseamos ser, en este caso asertivos. Entonces es un estilo que está vinculado a las habilidades sociales y que por lo tanto requiere que nosotros hagamos el ejercicio de ser conscientes de cómo nos estamos comunicando, porque de él depende la calidad de esa relación interpersonal y todo lo que entonces pasa en ese entorno social con nosotros. Lógicamente, al estar vinculado también a las habilidades sociales y al ser pues, comportamiento, está también mediado por las emociones, ¿sí? Por eso también es muy importante que trabajemos lo que veíamos hace 8 días, que es la regulación emocional, todo el tema de inteligencia emocional, gestión de las emociones, porque de ahí parte, gran parte, el primer paso, por así decirlo, de la comunicación asertiva, que es pues hacerla consciente. Entonces, ¿cómo la hago consciente? Tomo la decisión de pensar cómo estoy comunicando, tomo la decisión de pensar qué estoy sintiendo en el momento, de analizarlo y luego sí, de tomarme el tiempo de pensar qué está pasando y de qué es lo que debo decir o cuál es la mejor manera de decirlo. Entonces decido hacerlo y lo pongo en acción, pero no sin antes haber pasado por ese proceso
de pensamiento y de conciencia frente a lo que voy a hacer en comunicación, ¿vale? Entonces, tengo primero que regular para luego decidir qué voy a decir y cómo lo voy a hacer. Este proceso, todo es un proceso interno de pensamiento, es un proceso que es no observable, pero que está sucediendo. Ya vamos a ver un poco cómo pasa. Pero cuando ya lo materializamos, lo volvemos observable y lo exteriorizamos, ya lo estamos poniendo al servicio de los demás. Ya lo estamos poniendo ahí afuera para ser interpretado por un receptor. A veces no al cual nos dirigimos directamente, a veces receptores que están igualmente prestando atención a nuestro mensaje y que lo están captando de nuestro entorno. Por ejemplo, le estoy hablando a un compañero de trabajo de una manera no tan asertiva, ¿verdad? En un entorno abierto donde hay otros compañeros de trabajo. En ese momento no me estoy dirigiendo únicamente a mi compañero, sino que estoy enviando un mensaje a todas las personas que están allí poniendo atención y captando esta información que está allí, que yo estoy poniendo al servicio de ese grupo de personas. De manera que si yo no lo hago consciente, no regulo y no tomo la decisión de pensar antes de actuar, como bien lo decimos, pues voy a estar enviando posiblemente un mensaje equivocado, no a una persona, sino a 2, 3, 4, 5. Y voy a estar maltratando mi dinámica y mi relación con esas 4 o 5 personas que están también allí. Además, recuerden que comunicar no solo es comunicar verbalmente, así que hay muchas maneras en que mandamos un mensaje, a veces sin ser conscientes del impacto que va a tener, y entonces es donde comenzamos a perder el control de ese efecto de onda, como que se va propagando de lo que nosotros acabamos de decir. Escuchamos con más frecuencia aquella frase que dice, las palabras tienen fuerza y energía, lo cual es cierto, es una onda, ¿cierto? Impacta, y ustedes saben como cuando lanzan una piedrita a un cuerpo de agua que comienza a propagarse, a ampliarse esa onda, ¿verdad? En el agua y llega a límites que de pronto ni alcanzamos a observar desde donde estamos nosotros. Lo mismo pasa con la palabra, lo mismo pasa con nuestras miradas, con nuestra postura corporal. Sin darnos cuenta, esa energía se va a transmitir sí o sí en ese entorno social. Entonces, ser conscientes de eso ayuda a que nosotros cuidemos mucho más esas relaciones sociales. Por eso se llama una habilidad social, una competencia que sin duda hay que entrenar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la comunicación? Pues al final hablamos, la comunicación es energía, es una transmisión de una señal mediante un código, ¿cierto? Que es común al emisor y al receptor. Es decir, estas dos personas que están allí entablando esta comunicación tienen un código en común bajo el cual se están transmitiendo mensajes. ¿Listo? A través de un canal. Entonces, básicamente, la definición nos está dando los elementos principales de la comunicación. Hay una señal, es decir, hay una onda, una frecuencia de onda también. Hay un código en común bajo el cual hay un emisor y un receptor que se están entendiendo, y hay un canal por el cual ese mensaje se transmite en ese código que es común a los dos sujetos que participan. Sin embargo, pues esta es una definición básica y lineal del proceso. Nos perdemos de muchos elementos que hay alrededor, pero pues ya vamos a ver, al final reduciéndolo a su mínima expresión, esta es la manera más fácil de entender. Tenemos un componente verbal de la comunicación que, como saben ustedes, pues es el lenguaje que puede ser escrito o hablado, pero que está dado en lingüística, ¿sí? Entonces, el principal vehículo de la comunicación verbal es el lenguaje que tenemos nosotros y bajo el cual nos entendemos. En este caso, lo que la comunicación verbal ayuda, que es ese código que utilizamos, ayuda a que nosotros podamos poner de manera más comprensible por los demás ese pensamiento que nosotros tenemos, lo que estamos sintiendo, las ideas que llegan, las creencias que tenemos, los recuerdos que tenemos. De alguna manera nos ayuda a ordenar el pensamiento. Por eso el lenguaje es tan importante y es un proceso psicológico que es fundamental para nuestra supervivencia, porque
al final es ese código que nos ayuda a nosotros sobrevivir, ¿sí? A manifestar necesidades, a darnos a entender en nuestro entorno, a generar vínculos, a generar cultura, a identificarnos. Entonces comenzamos a construir comunidades, comenzamos a construir identidades y comenzamos a ordenar todo ese mundo interior que está y ponerlo al exterior de una forma comprensible por los demás y adaptativa. Entonces, acá la comunicación verbal tiene algo muy importante y es lo siguiente. La elección de las palabras hechas por el sujeto indica ya en parte sus sentimientos hacia un tema o una persona. Quiere decir que si yo cuido las palabras que voy a utilizar, solamente en ese pequeño acto de cuidado ya estoy dando una información al mundo. Ejemplo, si yo cuido, mejor dicho, si yo decido, en vez de aproximarme a una persona directamente por su nombre y antecede un tratamiento como doctor o como, no sé, señor, ¿sí? Vamos a estar dándole a esa persona a entender el nivel de autoridad que nosotros queremos darle, ¿cierto? Y el nivel, o bien de igualdad que le estamos dando a nuestro nivel de par, o le estamos reconociendo determinado nivel de autoridad, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la tercera edad, entonces solemos a las abuelitas decirle doña o señora, ¿vale? Reconocemos su autoridad de acuerdo a esa característica en el grupo social. Lo mismo al jefe, cuando le decimos jefe o doctor, y de esta manera a los médicos cuando reconocemos toda su trayectoria y el sacrificio de su carrera y sus conocimientos al darles el tratamiento doctor, y así, es un ejemplo. Pero es para que se den cuenta que ya nada más en escoger, en decidir la manera de aproximarme a esta persona con el lenguaje y el tratamiento que yo le voy a dar de entrada es una palabra que ya define mi relación con esa persona y que ya está dando idea de mi pensamiento y de cómo me voy a mover, a interactuar en esa relación. Pasa lo mismo con los públicos a los cuales, por ejemplo, presentamos en una conferencia como esta, cuando somos una comunidad académica, científica, donde estamos todos buscando el mismo fin, que es prevención de seguridad y salud en el trabajo, donde todos estamos aprendiendo técnicas nuevas para aplicar a la organización, o si yo me estuviera dirigiendo, por ejemplo, con este tema, a un grupo de adolescentes de un colegio que está iniciando, digamos, a entender cómo funcionan las relaciones interpersonales y yo me aproximo con este tema para mejorar sus habilidades sociales, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, no sé, un grupo de niños entre los 12 y los 15 años, ¿sí? Es muy diferente el tipo de lenguaje que yo voy a utilizar. Y el hecho de yo pensar en eso, estructurar mi discurso conforme a esas características del grupo, está hablando de esa elección de palabras. De manera que todos los días estamos decidiendo cómo le vamos a hablar a determinada persona. Todos los días estamos decidiendo sobre nuestro lenguaje, por lo tanto, esa decisión tiene que ser consciente. Por lo tanto, nuestro comportamiento comunicacional tiene que ser consciente. Se vuelve hábito también, a nivel de que hoy en día, pues cualquiera puede ser doctor, cualquiera puede ser señorita, sin ni siquiera entender realmente lo que significa el tratamiento de señor, señora, señorita, ¿cierto? En fin, lo hacemos de manera automática. Entonces, este tipo de cosas son las que empezamos a ver como, bueno, ¿cómo estamos nosotros abordando esa decisión de palabras y de elecciones en nuestro entorno para saber que no es necesariamente automática, sino que está mediada por un pensamiento previo y una elección de palabras, de manera que sea el impacto que éstas tengan, el resultado que éstas tengan, sea cada vez más asertivo, más dado a lograr el objetivo de la intención real que queríamos con esa comunicación. Tenemos que saber cuál es la intención, cosa que tampoco siempre sabemos. A veces no decimos lo que necesitamos decir o lo que queremos decir. A veces no entendemos por qué dije eso, qué fue lo que pasó, por qué no fui capaz de decírselo, no sé qué me pasó.
Entonces, primero que todo, la intención del mensaje tiene que ser clara para luego pensar cuál es la elección de palabras que yo tengo que hacer en ese momento. Entonces, hay una serie de procesos que son netamente cognitivos, que suceden en esta elección de palabras y que son necesarias para que podamos tener una comunicación asertiva. Y la única manera de entrenar esa habilidad y de que esto suceda es pues pensando sobre la manera en que lo estoy haciendo y reflexionando sobre ello. Entonces, cuando alguien se aproxime con una nefasta elección de palabras para ustedes, que ustedes se den cuenta que coloquialmente, como decimos, esa persona la está embarrando con lo que está diciendo, hagamos una pausa y démosle la oportunidad a la persona de que rectifique su elección de palabras y vuelva nuevamente a comunicarse. ¿Por qué? Porque si dejamos avanzar, lo que estamos haciendo es maltratar esa relación y no vamos a llegar a ningún punto, no vamos a ser los mejores receptores de ese mensaje, vamos a cuestionarlo, vamos a defendernos de ese mensaje y la cosa pues va a terminar escalando en un conflicto que pues sin duda alguna no es saludable en esos términos. Así que veamos del principio de entrada, escuchemos, pero identifiquemos cuándo una comunicación está siendo asertiva y cuándo no, para detenerla a tiempo, dar un momento, un espacio y luego volver y retomar. La no verbal, que es la que acompaña a la verbal, que todos sabemos cómo es de importante, debe también ser consciente y esa es la que es más difícil de hacer consciente. Parece fácil, pero realmente es más fácil ser consciente de las palabras que estoy utilizando, que estoy decidiendo utilizar, y no de cómo lo estoy diciendo. Entonces puedo decir, estoy feliz, cuando mi rostro lo que está reflejando es una tristeza profunda o una ansiedad bastante fuerte y mi lenguaje corporal pues no es coherente con lo que estoy diciendo. Estoy tranquila, no estoy molesta, pero mi cara, mis manos, mi apertura, pues no es coherente con eso que estoy diciendo. Entonces, en esos casos, cuando no estamos siendo conscientes de nuestra parte no verbal, estamos transmitiendo información igualmente y eso tal vez dice más de lo que dicen las mismas palabras. Poder nosotros hacer ese análisis de conjugar esto que la persona me está diciendo con la energía con la que me lo está diciendo y el lenguaje corporal con el que me lo está diciendo, esa habilidad pues la tenemos todos, solo que hay ciertas personas que se fijan más en eso, prestan más atención a sus detalles, pero poderlo hacer también nos da información de ese emisor, de ese mensaje que estamos recibiendo, que nos están enviando. Así que pulir también nuestra forma de comunicarnos de manera no verbal nos acerca a la comunicación asertiva. Entonces, dice esta frase que me parece muy bonita, por eso es muy importante saber escuchar el lenguaje no verbal de la persona que habla, porque realmente esa interpretación que hacemos nos da muchas luces de lo que la persona nos está realmente tratando de decir. Y en ese sentido, pues vamos a encontrar algunos riesgos de esa comunicación no verbal. Entonces, por ejemplo, hay ciertos gestos que si nosotros no reconocemos al llegar a una nueva cultura y los ponemos en práctica, podemos estar ofendiendo o hiriendo esa cultura. Un ejemplo que les traigo es que, por ejemplo, en China, cuando una persona es invitada a comer, esa persona, pues la costumbre, lo que más se acostumbra es que la persona una vez termina de comer, pues se retira, ¿sí? En nuestra cultura, una sobremesa es importante. Entonces, nosotros, dice por ahí el dicho, indio comido, indio oído. Es un dicho que decimos cuando no nos agrada que la persona vino, comió y se fue y lo sentimos como una ofensa, ¿sí? Entonces, depende mucho de cómo nos relacionamos nosotros culturalmente y por eso la comunicación no verbal tiene que estar pensada en el contexto en el que estamos. Igual las palabras, pero la no verbal sobre todo tiene que estar pensada en el contexto en el que estamos, ¿sí? ¿Qué se considera que puede ser de alguna manera fuera del agrado de la gente y que no, ¿sí? En nuestra organización,
qué se considera que puede no ser del agrado de la gente. Por ejemplo, la manera de vestirse. Eso es comunicación no verbal. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de una cultura, de una persona que llega nueva a una organización donde el código de vestimenta es muy importante, es muy estructurado y es formal, ¿sí? Y esta persona viene de un entorno mucho más casual, una compañía donde de pronto el código de vestimenta, pues, por demás es informal, y entonces al entrar en este mundo, pues, choca con esta cultura porque no está acostumbrado y por lo tanto, digamos que en su primer día llega y no impacta de la misma manera porque no se parece a los demás, porque su forma de vestir no se parece a la de los demás. Entonces, ¿está comunicando? Sí. ¿Necesariamente es algo malo? No. Mucha gente incluso le va a despertar curiosidad a las personas de saber de dónde vienen. Entonces, no es que se trate de algo malo necesariamente, pero no, lo que sí no puede pasar es que olvidemos que la parte no verbal está siempre comunicando, que la forma como nos vestimos está siempre hablando de nosotros. Los colores que escogemos, sin duda, impactan en la comunicación con el otro. Tanto así que en una entrevista de trabajo, por ejemplo, hay colores que están recomendados, otros que no tanto. Si tú quieres que una persona tenga una comunicación directa, rápida, concisa, donde la persona esté de alguna manera agresiva, pero en un modo adecuado, usa colores brillantes, vivos, como el rojo o el fucsia, que son colores que atraen como esa energía que necesitas en el momento para tomar una decisión rápido y puntual. Pero si quieres que la persona esté en calma, se sienta en confianza, esté tranquila, esté abierta, pues los colores, los azules o los verdes, que son mucho más cálidos, más amigables, cálidos más son los otros, pero esos son fríos, pero amigables, ayuda a que la persona se sienta como en ese entorno de confianza, ¿sí? Ese tipo de cosas ayudan a que la comunicación no verbal fluya y que vaya a favor de lo que queremos decir y de lo que queremos comunicar. Por eso tenemos que ser conscientes de todos los elementos que hablan de nosotros en la oficina, el puesto de trabajo. ¿Cómo lo tenemos? Tenemos 1000 cosas encima del puesto de trabajo, adornitos, carpetas, cuadernos, es decir, nos ocultamos detrás de un mundo de cosas para que los demás no nos vean o para no ser tan, de alguna manera, no estar tan al acceso de los demás, de que el que pase y vea el puesto quiera ir a sentarse y a hablarte, o queremos más bien bloquear un poco como esa visibilidad y que las personas no te sientan tan próximo y con tanta intención de invitación de venir y conversamos. O nuestra puerta cerrada de oficina. ¿Cómo es nuestro mensaje al equipo? ¿Es abierto o más bien es cerrado por turnos y por cita? No significa que una sea buena o la otra mala. Depende mucho del tipo de organización, del tipo de trabajo, depende mucho de la relación que queramos construir con los equipos. Lo cierto sí es que la comunicación no verbal, mientras más abierta, más confianza, y mientras más confianza, pues hay una mayor fluidez en la relación, ¿sí? Pero como todo en la vida es estrategia, pues va a depender de lo que nosotros necesitemos en ese momento, ver qué tipo de comunicación o qué tipo de mensaje no verbal pues voy a enviar. Pero la invitación aquí es a que pensemos en todos esos detalles. Todo lo que hacemos está mandando un mensaje, todo. Como estamos mirando lo que comemos, manda un mensaje. Entonces, si nos sentamos en la cafetería de la empresa y decidimos cómo llevar a cabo una reunión de trabajo, pues elegir en esa mesa lo que se va a comer también habla de la relación que queremos construir con ese equipo y de los gustos, de la cultura del equipo y de la organización y demás. Todo comunica. Tanto así que cuando hay una celebración especial en nuestras familias, pues buscamos siempre servir los mejores platos, los que más nos quedan bien en la cocina, o vamos y buscamos el que más nos gusta, platos importantes con los que nos identificamos. Entonces, comunica, todo comunica, ¿cierto? Bien.
Entendido eso, que hay comunicación verbal y no verbal y que debe haber congruencia entre estos dos mundos y que la comunicación no verbal no solamente se refiere a mis brazos, mis manos, mis expresiones faciales, sino que todo lo que hay alrededor mío es comunicación no verbal. Entonces pasemos a ver cómo funciona el tema del lenguaje y por qué funciona de esta manera. Hay un cerebro, ¿cierto? En ese cerebro, como lo ven acá, está el lóbulo occipital, que es la parte más posterior de nuestro cerebro. Allí está toda la parte sensorial, la información sensorial llega a esta parte de nuestro cerebro. Y sucede que esa información pasa al área de Wernicke, que es allí primero donde comprendemos lo que estamos recibiendo, el lenguaje que estamos recibiendo, las palabras, todo eso lo categorizamos en el área de Wernicke. Sin embargo, esa información también es recibida por nuestras emociones, es decir, por nuestro centro emocional. Así que ese contenido que estamos interpretando en el área de Wernicke viene también con una respuesta emocional a eso que estamos recibiendo sensorialmente. Esa información, es decir, la comprensión de ese lenguaje, luego, pasa luego al área de Broca, que es más adelante, más anterior, y en esta parte es donde nosotros producimos el lenguaje, es decir, tomamos la decisión de eso que queremos decir, ¿cierto? Para decirlo, es decir, para volverlo palabras. Y luego finalmente, pues, con la corteza del lóbulo parietal, entonces lo gesticulamos y lo volvemos un movimiento motor, ¿sí? De nuestro cuerpo. Por lo tanto, como se pueden dar cuenta, el lenguaje es un tema complejo que no solamente está en una zona del cerebro, sino que prácticamente todo nuestro cerebro está participando activamente en entender lo que está sucediendo, en recibir el mensaje, en comunicarnos, ¿sí? Y en ponerlo hacia afuera. Por esa razón, hay muchas otras funciones que acompañan esta actividad de comunicación, como la memoria, la toma de decisiones, la abstracción, porque la abstracción también es una habilidad que nos permite entender, categorizar esas palabras que nos están enviando, la atención, porque la atención nos ayuda a focalizar el lenguaje en lo que estamos recibiendo, en los estímulos que nos están enviando en ese mensaje, poner la atención a alguien, o sea, es decir, la escucha activa implica procesos atencionales, concentración, implica el interés, tomar la decisión de prestarle atención a la persona, regular nuestro comportamiento para prestar atención, inhibir todo lo que puede estar pasando alrededor o incluso internamente, que nos elevamos y como que nos ponemos a pensar en otra cosa. Inhibir esos otros estímulos, todo eso son procesos cognitivos que hacen parte de la comunicación, ¿sí? Así que es tal vez la comunicación al comportamiento uno de los comportamientos en los que más atención tenemos que poner a la manera en cómo lo estamos haciendo, cómo estamos entendiendo, qué estamos entendiendo, cómo estamos escuchando, cómo es mi lenguaje no verbal mientras escuchamos, no solamente cuando estamos hablando, sino mientras recibimos el mensaje que estoy haciendo. Todo eso hace parte de esa interacción y de ese comportamiento. Al final, el comportamiento comunicacional, pues, es un comportamiento social, entonces hace parte de ese mundo que conocemos como las neurociencias sociales. Lo que también es importante entender es que hay una manera de entender el lenguaje como comportamiento activo cuando lo emitimos y pasivo cuando lo recibimos, ¿sí? Sin embargo, en ambos nosotros estamos actuando, es decir, aunque estemos pasivos, que seamos receptores, estamos siendo activos también en la escucha activa, es decir, estamos interpretando, estamos haciendo cosas con esa información que nos llega. Así que no solamente es responsabilidad del emisor
hacerse entender, como solemos decir, que está mal dicho, si me hice entender, o sea, eso tenemos que dejar un poco al lado esa frase que todos decimos, porque no se trata únicamente de un esfuerzo que el emisor debe hacer. El receptor también debe preocuparse por entender lo que el emisor está tratando de decir. ¿Por qué? Porque hay una barrera, o muchas, que dependen también de la experiencia que yo tengo, del conocimiento que yo como receptor tengo, de todos estos procesos internos míos cuando recibo esa información. Entonces, tengo que garantizar yo misma también que estoy comprendiendo con la intención que la persona tiene y con el contenido real que la persona quiere enviar lo que la persona me está diciendo. Lo aclaro porque a veces pensamos que por ser pasivo en ese sentido, entonces es responsabilidad del otro y yo simplemente no tengo que hacer nada, yo solo recibo lo que me están llegando y ya, y eso no es así. Por eso se llama escucha activa, porque sí tenemos una responsabilidad en pues entender lo que la persona nos está tratando de decir. Por eso, vuelvo y digo, es un proceso que sí o sí tiene que ser consciente. Y nosotros, afortunadamente, tenemos una capacidad que es la metacognición, que ya la hemos discutido en espacios anteriores, pero que para esto es muy útil porque es la que me permite darme cuenta de cómo estoy, en este caso, comunicándome y recibiendo mi lenguaje, que me permite metacognición, ser consciente de mis propios procesos cognitivos, de cómo están funcionando, de qué es lo que está pasando, de cómo está mi atención en este momento, y puedo pensar mientras pienso, ¿sí? Entonces, en este caso, pues la verdad es menos mal la tenemos porque es la que nos ayuda a realmente poder ser asertivos. El proceso, pues es un proceso más complejo que simplemente hay un receptor, emisor, mensaje y canal de comunicación. Realmente hay otras cosas alrededor. Por ejemplo, están las barreras de la comunicación, como la cultura, el lenguaje en sí mismo, es decir, el idioma que se utiliza. Este tipo de cosas son barreras en la comunicación. Nuestras propias creencias son barreras en la comunicación. Es decir, si yo no creo para nada en la astrología, lo que una persona identificada como astrólogo me comunique y me diga, pues yo lo voy a cuestionar de una vez y lo voy a poner incluso en duda o lo voy a ignorar porque simplemente pues no es un mensaje que tenga criterio para mí. Entonces, nuestras creencias afectan la manera en cómo interpretamos los mensajes, ¿sí? Y la manera en cómo nos disponemos a recibir los mensajes también. Luego también tenemos un tema importante que es el feedback y es cómo estamos dándole a entender al otro que estamos escuchando y que estamos recibiendo su mensaje. Lo que pasa durante la recepción del mensaje es tan importante como la respuesta del receptor. Porque si lo volvemos lineal, es emisor, mensaje, receptor, respuesta. Y ya está. Pero no, en el envío del mensaje, el receptor está pensando, mira esta persona cómo está vestida, cómo está parada, por qué me está mirando así, por qué está tan brava, por qué me está hablando con ese tono, no le creo lo que me está diciendo, mira que no me está mirando a los ojos. Todo eso está pasando. Entonces, el feedback de darle a entender a la persona cómo nos está llegando ese mensaje es supremamente importante también en esa interacción. ¿Listo? Entonces, la codificación del mensaje y la decodificación luego que el receptor hace de ese código que el emisor está enviando. En el código yo lo armo, lo estructuro, como que pongo todo el mensaje de una manera entendible para el receptor y lo envío. Y luego el receptor tiene que decodificarlo, separar todos esos códigos que yo le estoy dando para interpretar ese mensaje que yo le estoy enviando. Eso se hace con ayuda, como ya vimos, prácticamente de todo nuestro cerebro, no solamente de un área pequeñita. Entonces, pues es bastante complejo el proceso y trabajarlo nos ayuda a ser mejores en este proceso. Por eso hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta y que pueden ser esas barreras de las que estábamos hablando. Primero, el contenido del mensaje. Tiene que ser clara la intención que tengo yo
para que mi contenido sea coherente con esa intención y entonces yo logre el objetivo que quiero con ese mensaje. Pero si a veces no sabemos realmente lo que queremos comunicar, no sabemos por qué ni para qué se lo dijiste, no sé, simplemente sentí que se lo tenía que decir, bueno, ¿sería lo mejor o no? ¿O por qué se lo dijiste de esa manera? No sé, es que fue como me salió. Ok, ¿qué pasó ahí? Entonces, si tenemos clara el por qué de lo que vamos a decir y el para qué de lo que vamos a decir, acuérdense que esas siempre son nuestras dos grandes preguntas, el por qué y el para qué de todo. Entonces es más fácil decidir cuál va a ser el contenido, nuestra elección de palabras, cuál va a ser el lenguaje que voy a utilizar, si voy a comunicarme en mi propio idioma o no, o tengo que cambiar el idioma, si lo conozco, pues, para que me puedan entender, el tono de voz que voy a utilizar, el momento y el lugar en el que voy a hablar sobre ese contenido del mensaje. Entonces puede ser que la intención sea la misma de dos contenidos diferentes y de dos momentos y lugares distintos. Ya lo que vamos a pensar ahí es cuál va a ser la mejor respuesta que vamos a obtener del emisor. Digamos que yo soy una mamá que está, no sé, preocupada porque su hija hizo algo que no estuvo bien y va a, de alguna manera, llamar la atención de su hija en ese comportamiento. Entonces, la intención es clara. Vamos a ejercer disciplina y a ver qué fue lo que pasó y tratar de enmendar esa situación. ¿Listo? ¿Cuál va a ser el contenido del mensaje? Las palabras que yo voy a escoger, ¿sí? Pueden ser unas u otras, pueden ser unas más dadas a entender, a ver qué fue lo que pasó, a conversar, o unas un poco más dadas más autoritarias, dadas a evitar que esto vuelva a suceder y simplemente es una orden que se da y que se debe cumplir, una regla. El contenido del mensaje, el lugar, ¿sí? Incluso las mismas palabras más próximas, más abiertas a entender y más dadas al diálogo en un lugar público, por ejemplo, donde sucedió el hecho sobre el cual vamos a llamar la atención, o ese mismo mensaje próximo y de reflexión en un contexto privado, en un lugar que sea agradable para las dos, donde haya una buena conexión con ese entorno, que tenga memorias bonitas alrededor de ese entorno. Mismo contenido, misma intención, dos lugares diferentes, dos respuestas seguramente diferentes. Dos contenidos diferentes, misma intención del mensaje, dos respuestas seguramente diferentes. Entonces, si tenemos claro y pasamos por este análisis cada vez que vamos a ir a dirigirnos a alguien, entonces tenemos la capacidad de anticipar ese feedback que vamos a tener de la otra persona y esa respuesta que vamos a tener. Y en esa medida, pues podemos buscar ese camino que más nos convenga en ese momento, sin dañar también a la otra persona y logrando empatía con ese receptor, ¿sí? Y con los que están alrededor. Entonces, sí se trata de pensar ese tipo de cosas. El contacto visual que tengamos, los gestos y contacto corporal. Hay ocasiones en las que es beneficioso tomar el brazo de la persona con la que estamos hablando y hacer contacto físico ayuda también a entrar en mayor empatía con la persona y a generar un mejor ambiente de confianza. Pero hay momentos en los que eso no se puede hacer y depende del tipo de relación que tengamos. Hay momentos como una situación en crisis donde la persona pues, puede tomar como una agresión cualquier acercamiento físico, entonces tenemos que evitarlo. Entonces, todo, como decía una gran amiga mía, es cuestión de momentos, lugares y personas. Todo, siempre es así. Y es cierto, todo depende del momento y del contexto. La postura también y todos estos aspectos a tener en cuenta dentro de nuestra comunicación. ¿Cuáles entonces son las causas que dificultan la comunicación? Pues las barreras que estábamos hablando, esos filtros que ponemos que no dejan que el mensaje sea claro, cuando las expectativas no están aterrizadas, no se comparten y no las reconocemos, cuando no conocemos al otro, ¿sí?
el efecto halo, que es cuando cualquier cosa que decimos jalona la idea y jalona todo lo demás, los estereotipos que podemos tener y los prejuicios. Sin duda alguna, esto que son ideas, preexperiencias de la persona y demás, van a dificultar esa comunicación. Hay que identificarlos y tratar de alguna manera, jugar con ellos para que la comunicación sea más asertiva. Cuando decimos que asertivo, como nuestro perfil ideal, estamos hablando de una comunicación empática, fluida, consciente, de escucha activa, donde me pongo realmente en el lugar del otro y trato de que el otro entienda lo que yo quiero decir sin afectarlo de alguna manera, sin la intención de afectarlo, porque claro está que cuando se afecta, pues sin intención, es cuestión de entrar a revisar, pero pudo haber sido asertiva la persona. Pero luego están estos dos estilos, el pasivo, que es la persona que definitivamente tiene completa inseguridad de lo que quiere decir, duda mucho de si ni siquiera hablar, si lo que debe decirlo realmente lo debe decir, y normalmente son personas que se expresan poco y que tienden a generar dependencia por otras personas que incluso suelen tener otro estilo de comunicación. El agresivo es el que es impositivo, con muy poca empatía y que no es de alguna manera despreocupado por la intención de dañar o no al otro. Es decir, no es necesariamente el que quiere dañarlo, pero sí es el que no se preocupa si el mensaje va a dañar o no. No hay empatía en ese sentido. Suelen ser abusadores, verbales o no verbales, y en ese sentido, pues es el estilo de comunicación que menos queremos. A veces, la técnica, siendo asertivo pero agresivo, es decir, esto no es una única categoría en la que estamos, de hecho es como un cuadrante en el que nos movemos entre agresivo-pasivo, pasivo-asertivo, asertivo-agresivo, entonces es como un diamante. A veces tenemos que ser asertivos, pero con un poco agresivos, dependiendo del contexto, si estamos en una negociación, por ejemplo. Entonces, el estilo de comunicación es muy personal, puede tener componentes de dos de estos, pero lo que sí es importante es que el que prevalezca y al que más nos dirigimos sea el asertivo. ¿Listo? La comunicación es consciente e inconsciente. ¿Listo? Pero siempre tenemos que tratar de que sea consciente. La prosodia, la entonación, el nivel de energía, la complejidad del mensaje, qué tan extenso es, el vocabulario que usamos, todo esto, la velocidad, hace que la parte inconsciente de la comunicación sea tal vez la que más de nuestro mensaje esté transmitiendo. Y por eso es que tenemos que volverla consciente. Siempre hay un material que conocemos y luego hay un mundo debajo de ese material que no conocemos. Incluso nosotros mismos de nosotros mismos. La meditación, todos estos ejercicios de autoconocimiento ayudan a traer cosas de estas a nuestra mente consciente y a ponerlo al servicio de nuestro entorno social de una manera mucho más adecuada. Entonces recuerden que una conversación asertiva es una conversación consciente. ¿Y esto para qué? Porque de esta manera demostramos consideración por el otro, que hay confianza, que la competitividad y la atención pues no son parte de nuestra relación con esa persona, lo cual genera más receptividad y cooperación de la otra persona y nos lleva a obtener esos resultados esperados. Para terminar, les voy a contar dos cosas. Cómo desarrollar comunicación consciente en nosotros, cómo escuchar activamente y cómo responder en el mensaje. ¿Listo? ¿Cómo desarrollar comunicación consciente? A la persona se le tiene que aceptar y acoger como es. Se le debe mirar a los ojos. Se le debe hablar espontáneamente y con confianza, pero sobre todo con seguridad, ¿vale? Se debe entender, o sea, tenemos que garantizar que están entendiendo el mensaje, pero también que hay una actitud de escucha activa en el otro, que si no reconocemos, si el otro no está recibiendo el mensaje activamente, sino simplemente esperando a que nosotros terminemos, ya de entrada tenemos claro que esa comunicación pues no está siendo efectiva ni asertiva. Debe mantenerse en calma, con regulación emocional. Debe tratar de generar empatía entrando en el lugar del otro. Tiene que también tener un componente afectivo.
Tenemos que ser, en esa empatía, tenemos que transmitir emociones que demuestren al otro que comprendemos su estado emocional, que hacemos simpatía emocionalmente en ese sentido, que estamos identificándonos con su estado emocional y que tenga ese componente afectivo que es muy bueno para que el otro se conecte con nosotros. Y que se mantenga un trato de igualdad. La comunicación consciente tiene que tener un trato de igualdad. Si yo en la comunicación consciente me siento inferior, no tengo la seguridad de lo que estoy hablando, mi comunicación va a ser más pasiva que asertiva en ese sentido. ¿Listo? Y para escuchar activamente, entonces es lo contrario, siendo activos, pero hay que silenciarse para poder escuchar. Entonces no voy a estar pensando en lo que tú estás diciendo para ver qué te voy a responder y no te voy a dejar terminar. No, no, no. Silenciarnos para escuchar. Indagar qué es lo que estoy escuchando. Entonces contrapregunto para realmente entender lo que la persona me quiere decir. Confirmo. Ah, bueno, lo que tú me quieres decir es esto, esto y esto. Sí. Ah, bueno, confirmo. Valido el mensaje de la otra persona, lo que la otra persona me está dando. Claro, sí, te entiendo. Dale, cuéntame más. Ese tipo de palabras ayudan a validar. Motivo, con una disposición abierta, con una expresión corporal que invita a la otra persona a continuar contándome lo que me está contando. Repito lo que confirmé anteriormente para garantizar que lo estoy entendiendo y después de todo esto respondo. Me tomo el tiempo de interpretar y de hacer todo esto antes de responder. Para responder, para que se garantice asertividad, entonces debo corregir lo que pienso, o sea, debo pensar lo que estoy pensando, antes de decirlo, debo elegir las palabras y corregir antes de expresarlo. Debe haber coherencia, debe haber claridad, debe haber, evitar las interferencias, por eso la claridad, debe haber repetición de lo que estoy diciendo las veces que sea necesario, debe haber negociación cuando mi mensaje lo requiera, pero siempre debemos estar abiertos a la negociación. Y para fomentar todo esto dentro del equipo, hay 10 actividades que son claves, que van a hacer que esto que acabamos de hablar se pueda poner en práctica. Lo primero es que siempre que haya una información relevante que tengamos que dar, eso es lo primero que el grupo tiene que conocer y para eso nos vamos a reunir o a llamar, pero es lo más importante. Utilizar las distintas formas de comunicación que tengamos a la mano. Los colores, lo escrito, las presentaciones, los videos, el sonido, todo lo que ayude a que sensorialmente el mensaje llegue de diferentes vías. Planear los discursos para poder elegir bien lo que vamos a decir y cómo. Simplificar el lenguaje, mientras más sencillo mejor, mientras más sencillo más claro y más corto. Aprovechar la tecnología que hoy en día nos mantiene unidos, entonces crear un grupo virtual, un grupo en Teams, un grupo en WhatsApp, un blog en la página de la empresa, todo lo que nos ayude a mantenernos comunicados. Todo lo que hagamos, dejémoslo por escrito, no a manera de auditoría o de llenarnos de evidencia como a veces la gente piensa, a manera de ayuda de memoria, porque en nuestro entorno recibimos tanta información que es bueno ir anotando y dejar por escrito dentro del grupo esas pequeñas ayudas de memoria que nos pueden el día de mañana desbarar de un malentendido. Evitar la sobrecarga de información. Ojo con la cantidad de correos, los que no sean necesarios no los enviemos, aunque sea con copia A. Evitemos, porque de verdad hoy en día tenemos un mundo donde la sobrecarga de información es alta. Fortalezcamos siempre nuestra estrategia para dar feedback, que también esa comunicación sea asertiva. Fomentemos seguridad y confianza para que la gente pueda expresarse sin represalias. Y lo último, la décima y más importante, pregunten, pero también permitan que les pregunten, porque si preguntamos no hay dudas. Si aclaramos y confirmamos, la comunicación es mucho más clara. Y de esa manera se fortalece la comunicación asertiva en el equipo de trabajo. Mil gracias, este era el mensaje que teníamos para hoy. Esperamos que sea útil, que lo puedan poner en práctica. Pasemos al sondeo, entonces, para que ya demos cierre a la actividad de hoy. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Doc. Bueno, vamos a ir con el sondeo para finalizar nuestra acción educativa. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Cuál es una característica observable de una persona asertiva? A, habla fluida, B, tensión corporal o C, inseguridad. Seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas, por favor. Bueno, y vamos a ver los resultados. El 98% dijo habla fluida y un 2% inseguridad. Entonces, Doc, cuéntanos por favor si el 98% contestó correctamente. Sí, correcto, está bien. Esa es, sin duda alguna, los asertivos van a ser más fluidos y más claros en lo que están transmitiendo. Bueno, perfecto, muy bien. Vamos con la segunda pregunta. En la asertividad, la persona no agrede, sino que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos. ¿Esto es verdadero o es falso? Nuevamente, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas, por favor. Vamos a ver los resultados. Uy, muy bien. El 99% contestó verdadero y un 1% dijo falso. Entonces, Doc, me imagino que ese 99% contestó correctamente. Está correcto, sí, señora, muy bien. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta. ¿Cuál respuesta corresponde a esta afirmación? Su finalidad es comunicar nuestras ideas sin la intención de perjudicar. A, lenguaje corporal, B, expresión consciente o C, expresión inconsciente. Seleccionen por favor la respuesta correcta. Vamos a ver los resultados de esta última pregunta. El 13% dijo lenguaje corporal, un 86% expresión consciente y un 2% expresión inconsciente. Doc, cuéntanos por favor cuál es la respuesta correcta. Muy bien. Bueno, la respuesta es consciente. Lo repetimos durante toda la capacitación porque pues sin duda alguna es la única manera de lograr alinear nuestro comportamiento para que la comunicación sea asertiva. ¿Listo? Perfecto, bueno, Doc, muchas gracias por Gracias. habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante como siempre y como cada jueves. Esperamos verte entonces en una próxima ocasión. Listo, muchas gracias. Que pasen feliz tarde. Hasta luego. Claro que sí, Doc. Y por supuesto, a todos muchas gracias por su participación. Recuerden, ahí en Posipedia ustedes pueden observar en nuestra página para que puedan visualizar todas las acciones educativas, las grabaciones y presentaciones técnicas. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz noche. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. Ey, amor, no exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente.
Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.